Bienvenidos a este programa. Nosotros somos Sabiamente y hoy traemos un capítulo especial para ti. Vamos a hablar de un fenómeno social que se llama ghosting y lo vamos a examinar el día de hoy. El ghosting viene de la palabra anglosajona ghost, que significa fantasma y que hace referencia a la desaparición de una persona justo, ¿no? Como un fantasma. En los últimos años este término se ha utilizado muchísimo en redes sociales para describir el cese de interacciones o de comunicación de manera abrupta en una relación, ya sea una relación personal, de amigos, de pareja, de laboral. Ahí podemos encontrar el ghosting de diferentes maneras. Ahora con las tecnologías y las redes sociales es más común escuchar esta palabra, que incluso en el 2015 se tomó como una palabra que define justamente este fenómeno y que el Collins English Dictionary lo incluyó dentro de su banco de palabras para describir el fenómeno. Y bueno, ¿qué es el ghosting o cómo se ve? Número 1, podemos encontrar el ghosting cuando la persona deja de comunicarse, deja de recibir llamadas, mensajes de manera abrupta, sin un previo aviso o con justificaciones fantasiosas o que son poco creíbles, ¿no? Entonces de repente pues simplemente desaparece de tu vida, simplemente pues ya me dejó de contestar, ya no me tiene ni siquiera en redes sociales. Entonces ahí podemos ver que fuiste ghosteado. Otra característica clave es que no hay una explicación. Cuando tú te acercas a la persona para decir, oye, ¿qué pasó? ¿Pero por qué te alejaste? Pues simplemente vas a recibir muchas evasiones, ¿no? Pues simplemente te doy la vuelta, no te contesto, te dejo en visto, no tengo ni idea del por qué fue esta ruptura y entonces a esto sí le llamamos ghosting. Y otra característica principal es que simplemente la persona desaparece. Ya te bloqueó de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, ya no lo encuentras en los lugares donde solía estar. No tienes ninguna manera de comunicarte con esa persona. Te lo encuentras en la calle y te da la vuelta completamente, ¿no? Estas son las características principales del ghosting. La persona se niega a dar justificaciones del porqué de la ruptura y simplemente desaparece de tu vida. Así que vamos a ver por qué las personas ghostean. Y bueno, hoy vamos a hablar de por qué la gente hace ghosting. Eso es algo muy interesante porque la verdad es que hay muchos factores que pueden llevar a una persona a hacer ghosting. Y esto tiene que ver principalmente con un mecanismo de afrontamiento que se llama evitación o evasión. Seguramente en algún momento te ha parecido más fácil, no, mejor me voy de aquí, no digo nada y pues así me evito un problema mayor. La verdad es que es totalmente al contrario. El mecanismo de afrontamiento, evitación, es el más disfuncional. Efectivamente, esto te va a llevar al contrario, a permanecer en ese problema por un tiempo muy largo en el que te encuentres atrapada en un círculo vicioso y cada vez el problema es mayor. Pero ¿por qué tenemos este mecanismo de evitación? La verdad es que es algo muy atractivo porque inicialmente da la sensación de que se fue el problema. Vas a pensar, sí, ya terminé con esto, efectivamente, pude resolverlo. Y entonces esa es una sensación de bienestar que es muy gratificante, que seguramente va a ser un reforzador muy positivo para ti. Y vas a pensar que fue una estrategia excelente. Pero va a venir una secuela a mediano o a largo plazo. Y ahí es donde tu problema se va a hacer cada vez mayor. Entonces por eso es que es el peor de los mecanismos finalmente para poder afrontar cualquier situación de cualquier tipo. La verdad es que tienes que ver que este mecanismo es muy bueno para hacer el problema mucho mayor. Por ejemplo, si estás teniendo una picadura y entonces te empiezas a rascar y a rascar y a rascar, eso va a generar más inflamación. Pero después continúas rascando en lugar de ver qué es lo que sucedió con esa picadura. ¿Qué va a pasar? Una irritación más grave de la piel que se llama eczema
y entonces después sí vas a requerir un tratamiento farmacológico, ayuda de especialista y una situación de mayor prurito y mayor incomodidad que no tenías inicialmente. Y eso es por tu mecanismo de evasión que echaste a andar en ese momento. En todo aplica. Imagínate, por ejemplo, a María, que tiene una fobia a las arañas. Y su familia le dice: María, vamos al zoológico. En ese momento se activa la ansiedad. A María le da miedo, pero sí quiere ir con su familia. Entonces los convence de no ir al zoológico. Y no van. ¿Qué crees que pase con María? Por supuesto, al haber evitado ese evento, va a sentir una relajación de ¡ay, qué bueno! Ya no fuimos al zoológico y ahí estaban las arañas. Eso la va a llevar a evitar más justamente estas situaciones. Entonces, ¿mejoró o empeoró su fobia? Empeoró su fobia porque cada vez va a evitar más, porque se sintió muy bien evitando esa situación. Hay varios estudios que hablan de que las personas preferirían ser tratadas negativamente a que huyan y escapen, como sucede en el ghosting. Esto es algo bastante agresivo, bastante cruel, aunque creas que es algo como eso no es nada. La verdad es que hay varios estudios que han constatado que puede estar en relación a gente muy narcisista o a gente con conductas pasivo-agresivas, que de verdad no les importó que te afectaran de esa forma. Muchos estudios han constatado, sobre todo uno muy recientemente que se realizó en Ontario, Canadá, en el 2022, que esto se asoció a la edad, a la inmadurez. Muchas personas menores de 30 años dijeron que ellos han hecho ghosting y que efectivamente no sintieron ninguna culpa y ningún malestar a hacerlo. Algunos otros que tuvieron más edad llegaron a decir que sí se sentían mal, pero que no querían herir los sentimientos de los demás, que no querían poner a la persona en una situación incómoda. Y eso suena un poquito más empático, ¿verdad? Pero lo otro sí fue bastante cruel. Ahí te boté y ahí te dejé y no me siento mal por eso, ¿no? Por eso es que se ha asociado a personalidades con rasgos narcisistas. Por otro lado, hay personas que llegan a decir que no saben cómo expresar cierta situación y por supuesto mejor huyeron. Los otros llegan a decir que querían evadir el adiós, que no querían sentir ese rechazo de esta relación no va a ningún lado, seguramente va a terminar, esto me va a doler, mejor salgo huyendo. Si nos fijamos, todos son mecanismos disfuncionales de afrontamiento que las personas tuvieron. Algunas situaciones han sido más hacia que en las redes sociales con estas aplicaciones para poder conocer a alguien la gente siente que son tan superficiales que de verdad no hay nada entre los dos y entonces la verdad me pareció fácil salir huyendo porque sentí que era tan superfluo que no existe nada en concreto con esta persona. La verdad es que hay muchas razones y muchos estudios han identificado que finalmente todo esto va a que la tecnología nos está permitiendo tener acercamientos donde el ghosting sea un mecanismo que cada vez va a ser más frecuente, que es bastante cruel, que es bastante dañino, pero que la tecnología actual permite todas estas vías de comunicación en lugar de estar en directo, en lugar de ser franco, en lugar de decir las cosas honestamente como son. La tecnología va a dar lugar a más y más ghosting. Pero mira, ¿qué otra situación importante la gente tiene que conocer acerca del ghosting? Pues sobre todo, cómo afecta a las personas ghosteadas, ¿no? Que muchas veces es justamente el receptor el que más sufre las consecuencias del ghosting. ¿Por qué? Porque lo que la mente no conoce, aquellos espacios, aquellos vacíos que tenemos de información, los llenamos con suposiciones y nos podemos hacer miles de explicaciones del por qué se fue la persona y eso puede dañar nuestra autoestima, porque muchas veces nos adjudicamos el que se haya ido el otro porque a lo mejor no fui suficiente, a lo mejor hice algo que no quiso ni siquiera comentarlo, yo tengo algo malo dentro de mí y cuando estamos siendo ghosteados muchas veces eso afecta directamente en nuestro autoconcepto, en nuestra imagen. Otra de las formas en las que afectan a las personas es que genera mucha ansiedad. Como dije, cuando la mente no conoce una información, se empiezan a generar miles de suposiciones, de pensamientos ansiosos,
de el no saber qué va a pasar a futuro, qué hago, lo espero, me quedo tranquila hasta que regrese o sigo con mi vida, ¿no? Este miedo al qué va a pasar, al cómo manejo esta situación genera bastante ansiedad en las personas y justamente no permite un cierre o un duelo. La persona que es ghosteada le cuesta mucho trabajo entrar en este momento de cierre, que es procesar la pérdida, procesar que no se dio esta relación, aunque sea una relación cortita, de poco tiempo, o una relación ya de más tiempo, meses, años. Va a ser muy difícil realmente poderle dar un cierre si no sabemos los motivos y las razones por las cuales terminó la relación. Entonces, imposibilita a la otra persona justamente que pueda procesar su propia pérdida. Y esto nos puede llevar a la depresión. Cuando tenemos una persona en nuestra vida que es importante para nosotros, que nosotros sí le dimos ese nivel de importancia, de compromiso a la relación y simplemente se esfuma, esto puede generar síntomas depresivos en la persona, pues por toda la situación que le ha tocado vivir, por no encontrar una solución a este problema, por no poder traspasar justamente las etapas del duelo más sanas y comunes, y por lo tanto afecta profundamente a las personas que sufren ghosting. Vamos a ver entonces cómo manejar esta situación. ¿Qué tenemos que hacer, Melba, cuando somos ghosteados? Claro. Esto lo tienes que hacer siempre que recibas ghosting. Primero, tienes que aceptar que la persona no estaba interesado o interesada en ti. Esto es muy difícil, la verdad es que es un proceso que va a doler, que va a ser algo complicado, porque obviamente tú sí tenías depositado sentimientos, tiempo, esfuerzo en esa relación. Entonces, este proceso es el número 1. Ir desarrollando ese complejo proceso de aceptación de que la persona efectivamente no estaba conectada contigo al mismo nivel, no estaba tan comprometida como tú, no tenía ese nivel de sentimientos y de emocionalidad hacia la relación. Eso es lo más complejo. Quizás lo que sigue va a ser mucho más sencillo, porque te voy a decir que la persona que te hizo ghosting, la verdad, no estaba tan bien. De hecho, andaba muy mal. Entonces, ahí es donde te puedo decir que esta persona no tiene asertividad. Esto es una inteligencia emocional. Estabas con una persona con muchas dificultades en la comunicación, porque estarás de acuerdo que pues hay formas de afrontarlo, hay formas de poder acercarnos y decir las cosas de una manera más honesta, más directa, con esta parte de la empatía, ¿verdad? Tan importante decir, oye, no te quiero lastimar, la verdad es que no estoy interesado, o la verdad es que conocí a alguien más, o la verdad es que este no es mi momento. Lo que sea es mucho mejor y tú mismo sabes que estas habilidades tan pobres de comunicación sí la tenía la persona, porque salir huyendo es algo burdo, es algo grotesco, obviamente. Alguien desarrollado y con un buen estado mental y buen desarrollo de inteligencia emocional no hace ghosting, por supuesto. Entonces, eso mételo mucho en tu mente. Al cabo que ni me convenía, es algo muy importante. 2, es una persona que tiene también pobre empatía. Entonces, ¿de verdad quieres a alguien que no tiene un buen nivel de empatía? Porque esto es una conducta que se va a repetir. De verdad, esto está asociado a una serie de conductas. No creas que es la única forma de hacer daño. Hay muchas formas de hacer daño y esta es solo una que te mostró. Y te mostró en una forma temprana. Porque si solamente estabas ligando con él o con ella y ya lo demostró, eso quiere decir que hay mucho más que mostrarte en este repertorio. Entonces, por ahí te encontraste a alguien que no tiene un buen nivel de empatía. Y entonces otra vez puedes decir que bueno que no estuve con esa persona. 3. Es muy importante que hagas contacto cero, que veas que esta situación no es conveniente y que esta persona probablemente te vuelva a buscar, ya que pues no anda nada bien como estamos diciendo. Entonces en ese momento pones el límite y no, esta persona no me interesa.
Alguien con estas actividades y esta conducta de poca empatía y pobre comunicación va a fallar, por supuesto, en un corto plazo. 4. Es muy importante que estés, obviamente, ahora sí, no aislándote, haciendo actividades de bienestar, que te sientas bien con todo lo que tú diste y celébralo y siéntete agradecida por tus capacidades, ¿no? Eso es lo importante. Ya no le des más vueltas a por qué se fue, por qué no me respondió, por qué no me dijo esto, por qué no me dijo aquello. Eso tiene que ver con él o ella. Probablemente ella era un trastorno de personalidad, probablemente él tenía un problema psicológico grave y entonces otra vez agradecer que no estoy con una persona así. Justamente estos son los pasos en los que te tienes que enfocar siempre que te hagan ghosting. Y si sientes que esta emoción no mejoró a pesar de todo lo que hiciste, te podemos contactar con especialistas en nuestro equipo que te pueden ayudar a salir de toda esa situación tan lastimosa que estás viviendo. Nosotros somos el equipo Sabiamente, una serie de expertos en salud mental que te puede apoyar en todos tus procesos emocionales.